Soy Jeroen y nací en Bélgica. Hace 9 años llegué a este bello lugar del mundo. Me encontré con naturaleza salvaje, gente amable, un clima no tan amable, un mar con abundancia de comida y sobre todo me encontré con el amor de mi vida. Se llama Grecia del Carmen y ella es mi esposa. Nuestros hijos se llaman Tamara y Gabriel. Desde ha muchos años quería hacer algo útil para la naturaleza. Decidí plantar árboles. En mi predio planté 20.000 árboles hasta el momento. Ahora estamos plantando 2.000 y planifico plantar 4.000 más en el cercano futuro. Para mis hijos y las generaciones que vienen hago esto. La granja se llama Aligüén, nombre de un gran árbol de dimensiones en la lengua local. Aligüén se ubica en el archipiélago de Chiloé, entre las latitudes 41 y 43. En el año 2005, Jeroen compró un terreno de 5 hectáreas en el oeste de la isla Grande de Chiloé, en la localidad de Chepo. Con los años, otras familias del sector vendieron sus terrenos, la mayoría de ellos abandonados desde hace varios años. Por el momento, la granja tiene una superficie de 24 hectáreas, con bosque adulto y joven, plantaciones de árboles de la zona, humedales, riachuelos, frutales y una huerta, y algunos pastizales abiertos para animales. En la huerta cultivamos una variedad de verduras, papas chilotas, legumbres, frutas y hierbas. Yo me dedico al tejido telar, elaboro murales, ropa de cama y decoración, chales y bufandas. Trabajo con mi hermana para realizar tejidos de mayor dimensión. Cada diseño es de propia inspiración y rescatando también los tradicionales tejidos de Chiloé. Utilizo el teñido natural con fibras naturales de plantas y también reciclando objetos del bosque y de nuestro mar. En los meses de primavera y verano, Jeroen trabaja como guía de turismo. Lleva gente al Parque Nacional a caminar, muestra las diferentes iglesias patrimoniales, hace cursos de cocina y comparte su pasión de la fauna y flora con los turistas. Dos ríos con una abundancia en fauna y flora se juntan y forman el río Chepo. Chepo también es el nombre de la localidad en que vivimos. A 8 kilómetros de aquí, el río desemboca en el Océano Pacífico. Un sector del Parque Nacional de Chiloé se encuentra al otro lado del río Chepo, junto al parque privado protegido por la comunidad de Ahuenco. La costa oeste de Chiloé es parte de la templada selva valdiviana de la costa. Los vientos del Océano Pacífico llevan mucha lluvia y en combinación con temperaturas templadas permite el crecimiento de árboles de gran tamaño, arbustos, lianas, hierbas, helechos y musgos. Según CIPAM, o Sistemas Ingeniosos del Patrimonio Agrícola Mundial creado por el FAO, el archipiélago de Chiloé es uno de los centros de origen de la papa y es también una reserva extraordinaria de biodiversidad. Sus bosques templados atesoran una amplia cantidad de especies vegetales y animales en peligro de extinción. En Aligüén intentamos guardar esa armonía entre el cultivo de la tierra y la protección de la fauna y la flora autóctona. Durante las eras glaciales del Pleistoceno, gran parte del territorio de la región de los lagos fue afectada por una intensa actividad glacial. Casquenes glaciales cubrieron el valle central de esta zona, así como parte de la actual Isla Grande de Chiloé, formando un paisaje caracterizado por hielo y material sedimentario. El descenso de la actividad glacial debido al aumento de la temperatura que se inició hace unos 13.000 años, determinó el retiro de los glaciares.
dejando grandes masas de agua producto de la fusión del hielo, lo que permitió la formación de grandes lagos y lagunas glaciares. En estos sectores de restringido drenaje se generaron especiales condiciones climáticas que favorecieron el dominio de musgos del género Sphagnum, que permitió la importante acumulación de materia orgánica, que con posterioridad se transformaron en extensas turberas y pomponales. Junto con los bosques, estos pomponales y turberas actúan como una esponja gigante que retiene agua. Esa agua se libera lentamente en la naturaleza y crea un ambiente que es más resistente a las sequías. A inicios del siglo XVII, la tala del bosque en Chiloé seguía siendo una actividad básicamente utilitaria, de autoconsumo, destinada a satisfacer los requerimientos locales de los españoles e indígenas. En el siglo XVIII, hasta fines del siglo XIX, el uso que se le dio al bosque nativo se basó en la tala selectiva. Se cortaban los mejores ejemplares de especies como alerces y el ciprés de las Huaytecas. Esto llevó a un empobrecimiento y deterioro de los bosques de Chiloé. Con la llegada de las máquinas a vapor a fines del siglo XIX, motosierras y aserraderos modernos en los últimos 50 años, hoy en día hay mayores niveles de explotación y destrucción del bosque nativo que en los siglos anteriores. Mi nombre es Javier Sanzana, de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo. En los últimos años, según datos del mismo gobierno de Chile, los procesos de deforestación y degradación de los bosques en Chiloé y en el sur de Chile en general han sido bastante altos. De hecho, cifras recientes hablan que en los últimos 15 años se han perdido alrededor de 20.000 hectáreas de bosque nativo en todo Chiloé. Esa pérdida de bosque nativo, sumado a la degradación de otros dos ecosistemas típicos de Chiloé, como son las turberas y los pomponales, han hecho que Chiloé vaya avanzando hacia una fragilidad hídrica cada día más alta. De hecho, en la última época estival, los municipios de gran parte de la provincia de Chiloé tuvieron que acudir a los campos a entregar diariamente grandes cantidades de agua potable para el consumo humano. Por lo mismo, como agrupación consideramos que procesos de reforestación o de restauración con especies nativas cobra mayor importancia, más aún si los propietarios, como en este caso, consideran que plantar árboles es más que plantar madera, sino que plantar árboles es prácticamente hoy en día plantar agua para nuestro futuro y para nuestro presente. En la zona norte de Chiloé es donde más se ha afectado o más ha llamado la atención cómo la relación entre el bosque y otros dos ecosistemas, los turberas y los pomponales, es mucho más directo. Y por otro lado, uno se puede dar cuenta de cómo algunos programas, incluso de fomento del Estado, incluso han profundizado este problema. Un ejemplo súper claro para eso es cómo también en los últimos 15 años se han plantado más de 5.000 hectáreas con especies que no son de acá, no son de la zona, especialmente en humedales. Han sido drenados estos humedales para ser plantados con especies forestales de rápido crecimiento, especialmente una especie de eucalipto, lo cual de una otra manera profundiza estos problemas locales ligados a la regulación del ciclo hídrico local.
Mi nombre es Jorge Valenzuela, soy director del Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural, es una ONG que tiene locación acá en la isla de Chiloé, principalmente en la ciudad de Ancud. Y nosotros trabajamos principalmente en lo que corresponde a conservación y manejo de recursos naturales, también en investigación y en todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, generando bastante información que podamos presentar a las escuelas y hacer difusión y educación ambiental en la comunidad en general. La principal razón por la cual nosotros decidimos trabajar acá en la isla de Chiloé es por la importancia que tiene este territorio geográficamente como un espacio que se encuentra aún bien prístino en lo que corresponde al estado de conservación de sus recursos y del bosque principalmente. También así la importancia que tiene el borde costero para los sistemas de vida local. Y esas razones, la importancia de este tipo de ecosistemas es lo que nos llevó y nos motivó para poder realizar estudios y programas, proyectos en este territorio. Ahora bien, la necesidad de generar mayores estudios en este espacio viene de la mano del avance que existe con los innumerables proyectos de desarrollo que ocurren y la importancia en acompañar estos procesos de desarrollo con programas de conservación que hagan más sustentable el manejo del medio ambiente. Es así como ha ocurrido durante mucho tiempo la deforestación del bosque, que va acompañado del avance de las ciudades, ¿cierto?, el crecimiento poblacional, y por lo mismo hay que ir generando algunas medidas de conservación en torno al ecosistema forestal principalmente, dado que la deforestación para la obtención de recursos madereros, sean para construcción o para leña, van generando una fragmentación acelerada del medio ambiente, y esto repercute fuertemente en los otros componentes del bosque, en este caso la flora y la fauna, y hay que tratar de ir realizando tomando mayores precauciones para poder detectar problemas de conservación de forma avanzada, y así tomar medidas oportunas para poder frenar el daño que ocurre en este tipo de ecosistema. Ahora, la principal razón por la cual hay que estar muy atento a qué es lo que suceda en el bosque es de que los fragmentos boscosos que existen en Chiloé no son muy extensos, solamente la extensión que tenemos en la cordillera de la costa podríamos decir que es la más grande. Sin embargo, las distintas rutas, el crecimiento poblacional en las zonas bajas ha generado una tremenda deforestación y fragmentación de los hábitats, generando espacios que aún, si bien contienen bosque adulto, son muy reducidos los espacios. Entonces, de ahí la necesidad de generar planes de restauración que vayan acompañados de forestación o recuperación de los bosques, que puedan ser ubicados estratégicamente entre estos pequeños espacios o fragmentos que existen en las zonas bajas de Chiloé o la zona igual interior, más cercana al mar interior, al este, y así poder conectar mediante corredores, por ejemplo, los distintos fragmentos y darle así mayor sostenibilidad a las pequeñas poblaciones animales, por ejemplo, que necesitan dispersarse y necesitan mayor conectividad para aumentar el flujo génico, que se llama, que es para poder hacer más saludable la población de fauna. Esto principalmente se tendría que
focalizar en especies mayores, que son las que sufren mayores problemas. Por ejemplo, los mamíferos, entre ellos el zorro chilote, que es una población muy reducida y que está muy asociada a los bosques adultos. Así también el pequeño pudú que tenemos en esta isla, que es llamado el venado pequeño, que es el pudú. Y estos animales viven muy asociados al bosque adulto principalmente. Ahora, por la acelerada deforestación, estas especies están sufriendo muchísimo y se están quedando sin hábitat suficientes para poder sostener una población saludable. Por lo mismo, la necesidad de poder apoyar con mayor prontitud programas de reforestación que vayan tratando de generar una amortiguación a este efecto acelerado de la deforestación aquí en la isla de Chiloé. Plantar árboles también tiene sus desafíos. Puede ser que entren animales de crianza y silvestres en las plantaciones. En ese caso el daño es grave, porque vacas, ovejas y cabras comen las hojas de los arbolitos chicos y los pueden matar. A veces los animales escapan de su predio, alguien deja abierto un portón o algunos animales chicos simplemente pasan por debajo del cerco de alambre. El pudú es uno de los animales silvestres que pueden causar mayor daño a una plantación. Les encanta comer las hojas nuevas y pueden dejar sin hojas un árbol joven. La única solución es instalar un cerco eléctrico alrededor del predio o la zona de plantación. Solamente hay que asegurarse que los animales silvestres pueden seguir moviéndose de un área a otra libremente. Una vez que los árboles tienen suficiente altura, el cerco eléctrico se puede desarmar. Una gran inspiración para trabajar la forma que trabajo ha sido Bill Mollison. Mollison empezó una forma de trabajar la tierra que se llama permacultura. Él lo explica así. La permacultura es una filosofía de trabajar con y no contra la naturaleza. Una prolongada y atenta observación de la naturaleza en vez de un prolongado e inconsiderada labor, y también una mirada hacia las plantas y animales en toda su función, en vez de tratar cada área como un sistema de solo un producto. Tomamos conceptos de la permacultura y esos conceptos usamos para trabajar la tierra en Aliwen. Leña para cocinar y calentar la casa y madera para artesanía puede ser usada con el tiempo del bosque plantado. Para lograr eso plantamos 4 veces más árboles que hay árboles en el mismo espacio en un bosque adulto. En vez de sembrar en una pampa abierta, el cual los fuertes rayos UV, el viento y las heladas tienen entrada libre, empecé a sembrar dentro de un ambiente que imita el bosque. El resultado fue que las plantas no fueron afectadas por los hielos de primavera y la sequía del verano. La cosecha fue más abundante con la cosecha de mi huerta, que está sin protección del bosque. Tuvimos suerte de tener a Lalio en Aliwen, un artista de graffiti bien conocido en Chiloé. Lalio vino a pintar nuestra torre de agua y mirador. Sacando inspiración de fauna, flora y cultura de la isla, la obra que hizo Lalio es una representación visual de los ideales de Aliwen y puede ser vista a varios kilómetros en el alrededor. Espero que Lalio se acuerde de Aliwen cuando hace otros murales en Chile y el resto del mundo. Recibimos voluntarios de todo el mundo
por medio del programa WOOF y Workaway. Los voluntarios que vienen a nuestra granja vienen a compartir prácticas de agricultura sustentable. Nuestros voluntarios recientes, Emily y Tyler, de los Estados Unidos, nos ayudaron con la última plantación de árboles. Hemos tenido muchos voluntarios de WOOF en los últimos 3 años y cada uno ha contribuido algo a la granja. Before I got here, my expectations were to see biodiversity in agriculture here on Chiloé, and after only a few days I realized that when you incorporate native trees with Huron's vision of reforestation and connecting forests, there's really a whole nother dimension of organics that can be accomplished in production farming, where you can create an ecosystem that you can really incorporate any cash crop with the aesthetic and the creativity and the habitat for animals with forests, and they really do work together. And the relational aspect has also been really inspiring, realizing that what he has going here not only serves an ecological purpose, but a social purpose of bringing people together and educating young people and old people about the importance of the forest and biodiversity here on Chiloé and how it can be applied anywhere. Cuando empecé a trabajar como voluntario hace 15 años por medio del programa WOOF en Australia, un mundo completamente nuevo abrió. Agricultura orgánica, energía limpia, comida sana, todo eso eran conceptos que antes no conocí. Y tengo esperanza que los voluntarios que han venido acá llevan algo consigo cuando se van a su país. Uno de los objetivos principales de Aliwen es crear conciencia en la comunidad local por qué el plantar árboles es tan importante. Queremos mostrar que se puede reforestar y al mismo tiempo vivir de lo que produce el campo. Este otoño, niños de la escuela ancuditana Despierta tu Mente vinieron a ayudar a plantar en Aliwen. Los niños vinieron acompañados por sus profesores y 2 mamás a cooperar con la plantación de 400 árboles en solo mediodía. Fue un día con viento, lluvia y frío, pero los niños trabajaron con mucho entusiasmo sin darse cuenta del clima. Antes que empezaran a plantar, tuvieron una breve introducción del ingeniero forestal por el bosque nativo Javier Sanzana sobre la importancia de conservar el bosque. Los alumnos hicieron varias preguntas y después Jeroen mostró cómo plantar. Fue la primera vez que en la granja tuvimos el apoyo de alumnos de una escuela y queremos repetir eso en el futuro. Los niños van a volver el próximo año para ver cómo están creciendo sus árboles. La esperanza con este proyecto es que los niños y niñas vayan a contar su experiencia a sus padres y a familias, para que también un día realicen plantaciones de bosque nativo. Con el trabajo que realizamos acá, queremos inspirar gente en Chiloé y alrededor del mundo a hacer algo similar de lo que hacemos acá. En Chile existía una bonificación para plantaciones forestales. El gobierno, por medio de CONAF, pagaba hasta 90% de una plantación. En mi caso, se trató de especies nativas. Lamentable, un 99.9% de las bonificaciones en Chiloé fueron entregados para plantaciones de árboles exóticos. Gracias al apoyo de CONAF, recuperé la mitad de la inversión total. Tengo esperanza que en el futuro van a seguir bonificando plantaciones, pero ojalá solo de plantas nativas. Tuve el apoyo también de la Fundación Trekking Chile por medio de su programa FAIR Chile. FAIR Chile busca convencer al medio ambiente los efectos del turismo y sobre todo los efectos ocasionados por el transporte de larga distancia
y eso lo hace mediante acciones concretas y efectivas. En mi caso, el operador turístico alemán Wikingerreisen, que es socio premium de FAIR Chile, me ayudó. Me dieron 2.000 árboles para plantar este otoño y el otoño de 2015. Muchos turistas que han viajado a Chiloé me han apoyado con financiamiento. En especial quiero agradecer a varios socios del International Dendrology Society que hicieron posible plantar 3.500 árboles en el año 2008. Disminuir la velocidad de las tasas insostenibles actuales de deforestación en Chiloé es esencial para preservar la biodiversidad chilote y mantener los servicios del ecosistema, tales como el suministro seguro de agua. Como hemos demostrado, la reforestación de áreas degradadas con árboles nativos puede ayudar a resolver este problema e incluso se puede hacer junto con la agricultura. Al plantar árboles nativos, agricultores pueden ganar un ingreso sostenible para toda la vida y al mismo tiempo ayudan a preservar las poblaciones frágiles de fauna y flora, proporcionando hábitat y creando corredores para vida silvestre. Hace unos años oí un dicho de un campesino español que planta olivos. Él dijo: "Yo no planto olivos para mí, ni para mis hijos. Yo planto olivos para mis nietos. Son tan lentos para crecer y dar fruto que demoran tanto tiempo que recién mis nietos van a poder cosechar. Pero una vez que los olivos dan su fruta, puede ser cosechado por cientos de años". La definición de sustentabilidad es cubrir las necesidades de la generación actual sin afectar las necesidades de las futuras generaciones. Como hizo el campesino español, espero que Aliwen va más allá. Queremos mejorar la vida de las futuras generaciones y la flora y fauna de esta tierra.